y el circuito L, ¿verdad? Pregunto, ya vimos. Sí, griego. Ahora, muy bien, ahora veamos el circuito C, el último. Este estudiante más que. Creo que me he atrasado unos segundos. Creo. Daremos estos. Como me he atrasado unos segundos, entonces daremos también, seamos ecuánimes en este sentido y le daremos que entren estos atrasados. Ya. Anoten circuito C. Circuito C. Circuito capacitivo. Lo mismo, tenemos aquí una toma de corriente alterna con una tensión variable, ya sea cosenoidal o senoidal. Y aquí coloquemos un capacitor y dos puntos de referencia. Dos puntos de referencia, A y B. En la práctica diaria, en la vida diaria, este circuito puro C casi está representado por los arrancadores. ¿Conocen los arrancadores del alumbrado fluorescente? Un fluorescente es un tubo blanco, tiene su reactancia, una bobina, y tiene un arrancador, una especie de ¿cómo se llama? De este tamaño más o menos. Un arrancador. Es un capacitor. Por eso cuando encendemos un fluorescente comienza a parpadear. Cuando está parpadeando, este cargador se va cargando. Una vez que se carga totalmente, ya se desconecta y se estabiliza la luz blanca que emite el fluorescente. Lo mismo, haremos el análisis. ¿Cuál es el objetivo de hacer el análisis? Encontrar la otra cantidad física que es la corriente. Tenemos la tensión, ahora la corriente. La corriente. Ya sea que va o viene, una de ellas la pillamos en un flash, la vemos en este sentido. Entonces la tensión en A y B va a ser igual a la tensión en este lado, que es igual a la tensión en esta otra rama, la tensión en el capacitor. Hasta ahí, no hay problema. Todo entendido. La tensión, copiamos, es la máxima, la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Es igual. ¿Cuánto es la tensión en C? La capacitancia es igual a la carga por unidad de tensión entre los extremos del capacitor. La tensión en el capacitor. De aquí sacamos la tensión en el capacitor, va a ser la carga sobre la capacitancia. De aquí saco la carga, esto es igual coseno de omega. Quiero la corriente es igual la variación de la carga con respecto al tiempo. Entonces derivo esto, entonces va a ser la derivada del coseno, ¿cuánto es? La derivada del coseno. Menos seno. Menos seno. Menos seno, ¿no ve? Menos seno. Entonces, colocamos menos el seno de omega t por la derivada del argumento. La derivada del argumento en función del tiempo va a ser omega. Colocamos omega aquí. Ahí está.
ya tendríamos la corriente. A esto podemos asimilar que sea la corriente máxima, la amplitud de corriente. Entonces la corriente es igual a menos la amplitud de corriente por el seno de omega t. Aquí ya podemos ver que no están en fase, son distintos, seno y coseno. Para que sea más elegante, aplicamos la identidad trigonométrica como el coseno de A más 90 grados es igual a menos seno de A. Esto lo hemos visto en el colegio, el famoso Baldor, que sigue vigente hasta la fecha. Entonces la corriente va a ser igual a la amplitud, menos seno va a ser igual al coseno de ¿qué? De omega t más 90 grados. Perdón, el estornudo. Ya tengo la corriente y tengo la tensión. Corriente y tensión. ¿Cómo lo vemos en el osciloscopio? Si me permiten borrar. ¿Se ve esta parte? Ya, ojalá. Aquí hay atrasados ya. A ver, ¿cuántos estudiantes tenemos? 45. Le daremos estos más por esta vez, porque yo también me he atrasado un segundo. Por esta vez. Ya. Una de las fallas de los estudiantes actuales es que no asisten a las clases y se abocan mucho, se confían mucho en la literatura o en la bibliografía. Eso se ocurre cuando el estudiante está acostumbrado a una, ¿cómo se llama? Autoeducación o un autoaprendizaje. Pero no todos son así. Nos confiamos, luego llega el examen y chocamos inclusive con con la misma simbología que el catedrático ha dado, y a veces ni siquiera hay ciertos elementos que ha considerado el catedrático y el alumno abarca. En cambio, cuando el catedrático prácticamente está dando un resumen y el estudiante inteligente aprovecha ese resumen y explota y le va bien. Ahora, lo otro no es malo. Yo también era autodidacta, pero abarcaba mucho y me consumía mucho tiempo y perdía tiempo. No perdía el tiempo, sino conocía más, pero llegado el momento, ese tiempo podía dedicar a otra materia y así tenía éxito. Entonces, esas fallas que había en mí o que ha habido en mí, se los transmito para que ustedes tomen en consideración, ya sea para bien o para mal de ustedes. Otros tienen la manía de juntar, es decir, juntar solucionarios y solucionarios, luego comenzar 2 noches antes a solucionar como un descosido, de memoria. Y le va mal el examen y comienza ya a entristecerse, se deprime, dice, pero si he estudiado, dice.
no has estudiado, has practicado de memoria. Y practicar de memoria no es precisamente estudiar. Es una parte ya, pero no es del todo estudiar. Esa es una falla que percibo desde hace muchos años en los estudiantes actuales. Y también ha habido siempre, en mi época también, todo el mundo buscando al portero que nos venda los solucionarios. Veremos en el osciloscopio. Graficaremos esto, la tensión máxima para un tiempo t0, 0, coseno de 0, 1. Entonces va a ser así. Más o menos. Esta es la base del tiempo y esta es la tensión o la corriente, indirectamente. Tensión directa y corriente en forma indirecta. A ver, trataré de buscar un rojo, un color. Aquí. Quiere decir que la corriente está adelantada, más 90 grados, adelantada. La corriente está adelantada. Entonces aquí fíjense, de aquí a aquí es un periodo. ¿Cuántos grados sería de acá a acá? ¿Qué me dice una firma? 360. 360. Aquí sería 180 y este pedazo 90. Aquí dice que está adelantado 90, está adelantado 90. Entonces sería así la corriente. Así. Esto es la corriente indirectamente y directamente, en forma directa, ¿dónde está? Ya. Esta es la tensión. Ahí está. Así se ve en el osciloscopio. O se vería en el osciloscopio. Cuidado con colocar así esto. Si colocan así, está mal. Aquí tienen que colocar, ¿qué cosa? ¿Cuánto? Dícteme una firma. 90 grados. Menos 90. 90. Pi medios, Inge. Pi medios. Pi medios. Pi medios. Más clarito. Pi medios, menos pi medios, Inge. Un cuarto del periodo, Inge. Ya. Eso es un cuarto del periodo. Así se coloca. Un cuarto del periodo es tiempo y estamos en la base del tiempo. Alguien me ha dicho pi medios, 90 grados. Ese está volando. ¿Cómo va a poner en la base del tiempo grados? En el osciloscopio no da grados, da tiempo. Ahora es otra cosa que grafique en su papel la tensión o la corriente y aquí coloque los grados. Y los grados es igual al pequeñito que van a medir con cursores, ese pequeñito de tiempo, sobre el periodo y
por 360 grados. Entonces, recién esto sigue siendo tensión. Y esto ya. Esto ya es 90 grados. Porque su base ya es grados. Ángulo de fase. Ángulo de fase. Sí, ángulo de fase. Entre la tensión y la corriente. Así es. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Anotaremos lo que se han ganado. Dictadme. Icona Johnny, Inge. Icona Johnny. Ya, tienes uno más. Son dos, Inge. ¿Dos? Ya. Sí. No hay más, ¿no? ¿No hay más? Bueno, lo siento, es que estás durmiendo. Ya. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Inquietudes? Nada. Continuemos. Ahora veamos en fasores. ¿Cómo se ve en fasores? En fasores. Para un tiempo t mayor que 0, la tensión en fasor, vean lo que estoy haciendo, tensión en fasor, no es disparate que otros alumnos hacen así. Es un disparate lo que hacen otros alumnos, no toman en cuenta. Para él, agarra, le da la gana poner a todo B. No, aquí, esta es una cosa y esta es otra cosa. Pero hay estudiantes que no entienden. ¿Cuánto es su ángulo? Ahora me dirán, ingeniero, lo ha dicho en forma muy dura. Pero a veces cuando se habla en forma dura, eso sí entra. Cuando se habla en forma amigable, como siempre, tal vez, aunque no soy muy amigable, eso pasa desapercibido. Por eso hago eso. Por metodología de enseñanza, nada más. Ya tengo la tensión en forma de fasor. Para un tiempo T mayor que sea. La corriente, ¿cómo será? Dice omega T más 90. Entonces tengo que venir aquí. Omega T más 90. Aquí. Entonces va a ser así. Ya sea grande o pequeño, no interesa el tamaño. Este es el fasor corriente. Todo esto vale omega T más 90 grados. Su ángulo. Como ven, si está en el sentido,
la corriente está adelantando la tensión. Entonces, aquí es para meterse de memoria, si es posible. Cuando la corriente adelanta a la tensión, entonces el circuito es capacitivo puro o predomina el aspecto capacitivo del circuito. Quiere decir que hay más hay capacitores o hay un capacitor de mucha, no potencia, sino de mucha, ¿cómo se llama si un capacitor es de 10 faradios, otro de 50 faradios, que es muy grande? De mayor capacitancia. Cuando la corriente adelanta la tensión, el circuito es capacitivo. Existen muchos capacitores o hay un capacitor de mucha capacitancia, de elevada capacitancia. Así se explica físicamente. Ahora, ¿cómo será en el tiempo igual cero? En el tiempo cero, aquí será la tensión. Y la corriente en el tiempo T0, T0 será 90 grados a partir de la tensión. Me salió mal. Ahí está. Este es el método fasorial. Aquí estarán los reales y aquí estará J. Aquí no pueden poner reales, porque tiene factoría en el tiempo. Este ya es el método verdaderamente fasorial, porque está en el plano complejo. Reales imaginados. ¿Cuánto vale esto? En forma armónica o en forma polar, se llama, ¿no? En forma polar. El número complejo hemos visto en cálculo 2. En forma polar. Su ángulo 0 grados. Esto en forma polar, la magnitud o el tamaño y 90 grados. Ya está. Esta es la representación fasorial del circuito puro C. Ya tenemos en el circuito identificado la tensión, la corriente, nos falta su impedancia. ¿A qué es igual la impedancia? La impedancia es un número complejo. Es igual al fasor tensión sobre el fasor corriente. El fasor tensión es la amplitud, 0 grados, y la corriente su amplitud y 90 grados. ¿Cuánto es esto? ¿A qué es igual la tensión? La tensión a qué es igual. ¿O cuánto es esto? Por una firma. La resistencia. Háblenme claro y despacio. Estamos en una clase virtual. Resistencia de un ángulo de menos 90. ¿Y a qué es resistencia? Piensa. En el circuito de resistencia, La impedancia compleja La corriente I por X sub C. a ver, dicta. Corriente I por X sub C. Ya. Ahora, ¿de dónde viene esto? B igual a esto. Tienes una firma. ¿Cómo? Hemos visto que la corriente es igual, aquí hemos puesto omega, así es, ¿no?
¿O no? Omega se ve para esto. Fíjense, anterior a esto, antes de esto. Eso sí. Entonces, para que sea el famoso BIR, entonces, ¿qué tengo que hacer? 1 sobre esta tensión, esto es inverso. Esto es como si fuera una resistencia, pero no hay en el circuito resistencia. A eso se llama una impedancia, reactancia capacitiva. Ahora sí. Es una reactancia capacitiva. ¿Está claro esto? Por eso que esa estudiante que se ganó su firma me ha dictado que D es igual a la corriente por la reactancia capacitiva. Su ángulo 0 menos 90 menos 90 grados. Ya, que se simplifica y continuamos. Ya, continuamos. La impedancia va a ser igual, reactancia capacitiva. Esto está en forma polar. Entonces el coseno de menos 90 grados más J en forma binómica, reactancia capacitiva, el seno de menos 90 grados. Aquí están 90 grados, menos 90 grados en este sentido. El seno de menos 90 grados, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Cuánto es? Menos Menos 1. Aquí está. Todo esto, menos 1. Todo esto es menos 1. El coseno de menos 90 grados. 0. 0. Entonces la impedancia va a ser igual a menos J, la reactancia capacitiva. ¿Está bien? ¿Cuánto será su módulo? Su módulo. ¿Cuánto será su X módulo? sub C, ¿Perdón? X sub C. X sub C, No hay. la reactancia capacitiva. Hábleme así. ¿Acaso yo hablo X sub C? Siguen apelando de memoria. Practiquen. Reactancia capacitiva, hablen con propiedad. Ahí está, ya tengo las 3 cantidades físicas del circuito, que son la tensión, la corriente y la impedancia. Otros libros hablan 3 parámetros. Puede ser que sí, pero no comulgo mucho con eso. Los parámetros del circuito ya. Tensión, corriente e impedancia. Si conocemos esas 3 cantidades físicas o parámetros, como quieran llamarse, ya hemos identificado al circuito. Entonces el circuito con esos 3 cantidades físicas o parámetros ya está identificado. ¿Cómo se identifica una persona que está presente aquí en la sala virtual? Que esté atento y participe. ¿Perdón?
Repito, ¿cómo se identifica a a una persona que está en la sala virtual? Que esté atento y participe. Le llama por su Piensa, nombre, piensa. ingeniero. Se ve en la lista de asistentes, ingeniero. Piensa. ¿Cómo identifico a uno de ustedes? Por el nombre. Por el nombre y apellido, ingeniero. Claro, apellido paterno, materno y nombre, más específicamente. Si solamente dice paterno, puede haber muchos otros nombres que figuran con eso. Entonces yo digo específicamente paterno, Salinas Pérez Mar. Ah, ese es el catedrático. Lo mismo el circuito, está identificado ya por su tensión, corriente e impedancia. Ya. Si se entendió, felicitaciones. Vamos por una firma. ¿Quién resume hasta aquí estos tres circuitos? 2 firmas al que resuma. Atiendan todos. Ahora vamos a entrar a circuitos más complejos. Circuito RLC serie. Después circuito LRC paralelo. Después resonancia, factor de potencia. Y presentamos los circuitos magnéticos. Resonancia, factor de potencia, no, potencia compleja y circuitos magnéticos. Así está el programa. Pero, ¿quién resume? Tres firmas. Tres firmas. ¿Nadie? Nadie va a resumir hasta aquí estos tres circuitos. ¿Será posible de 49 estudiantes nadie se atreva? Yo, ingeniero, lo puedo resumir. Adelante. Bueno, el circuito R, perdón, es cuando el sistema es un sistema ya resistivo. Es un resistivo puro y la tensión y la corriente están en fase. Es decir, que entre los dos no hay un adelanto llevan el mismo periodo. También se puede decir que la intensidad fasorial y el voltaje fasorial tienen el mismo ángulo. En el circuito L se puede ver que la corriente está trazada respecto a la tensión por 90 grados, o también se puede decir en un cuarto del periodo. Y fasorialmente se puede ver que solo tiene componentes en el eje J. Como vectores sería fasorialmente J por la reactancia por la reactancia, y en módulo solo sería, digamos, el módulo sería la reactancia. Y en el circuito C, la diferencia sería que la tensión
También hay una diferencia con 90 grados, donde se puede decir que la intensidad está adelantada a la tensión por 90 grados, o también se podría decir que un cuarto de la tensión. También también se puede decir que es capacitivo puro el sistema, o también puede ser que predomina un capacitor con mucha capacitancia. En este lugar también hay fasorialmente se puede decir que el valor del voltaje fasorial sería el factor fasorial y el factor, digamos, de la intensidad fasorial estarían por una diferencia de 90 grados. Hablando por su vector, sería el vector sería menos J por la reactancia capacitiva, y el módulo sería solo la reactancia capacitiva. Eso le podría decir, ingeniero. Te pregunto, ¿a qué llamas resumen? Hablar las partes importantes de cada título. ¿Cuál es la parte importante en estos tres circuitos? Que los tres trabajan con corriente alterna, y cada uno tiene uno trabaja con resistores, el otro trabaja con capacitores y el otro con inductivos. No tienes concepto de lo que es resumen. Está bien. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Ticona Johnny. Te voy a dar 2. No está bien. Gracias, Inge. Última oportunidad. ¿Quién resume? ¿Nadie? Hasta contar 3. 1. Ingeniero, yo. A ver. En un circuito resistivo, la corriente I está en fase con la tensión. En un circuito inductivo, la intensidad está retrasada a 90 grados respecto a la tensión, y en un circuito capacitivo, la intensidad está adelantada a 90 grados respecto a la tensión. Correcto, ese es el resumen. El que no sabe lo que acaba de decir, ¿cuál es tu apellido y tu nombre? Ramos Cintia. Ramos Cintia. De hace un momento también me debía una firma, Inge. Ya tienes 4. 1 total. 1, 2, 3, 4. El que no sabe lo que acaba de decir Cintia no va a poder resolver problemas con fasores. Lo que ha dicho, en resumen, es lo siguiente. En un circuito R puro, la tensión y la corriente siempre están en fase. Ninguno adelanta, ninguno retrasa. Están en fase, el ángulo de fase 0. Eso es en un circuito resistivo puro. En un circuito inductivo puro, la corriente siempre está retrasada o atrasada, como quieran llamar, 90 grados respecto a la tensión. Y en un circuito capacitivo puro, la corriente está siempre adelantada respecto a la tensión en 90 grados. Eso es cuando es los tres circuitos puros. El que no sabe este resumen no puede resolver problemas con fasores. Imposible. Eso tienen que saberlo, bueno, hasta de memoria ya, finalmente. O anoten en su chanchullo, finalmente está. Pero si no saben eso,
el segundo parcial no les va a ir bien. Les puedo apostar, les puedo asegurar. Les puedo predecir. Como prueba de ello, haremos un problema. Calcular el módulo de la impedancia del circuito serie RLC. Calcular el módulo de la impedancia de un circuito serie LRC. Aquí está el circuito. La tensión alterna, como siempre, R, L, C. R, L, C. Y en uno de esos momentos visualizamos la corriente en ese sentido. Pero encontrar el módulo de la impedancia por fasores. Por fasores. A ver, un minuto, intenten. Por fasores.
¿Cómo vamos? ¿Se intentó? Vamos, resolvamos todos. Para un tiempo mayor que 0. Voy a hacer, para que se entienda, directamente, ustedes ya en la práctica lo hacen, directamente se hace con el tiempo igual a 0, pero para que entiendan. La pregunta, ¿qué es constante aquí, en este circuito? ¿La tensión o la corriente? La corriente, ingeniero. La corriente. Este componente tiene la misma corriente, este componente tiene la misma corriente, este componente tiene la misma corriente. La tensión es diferente. Esta tensión es diferente entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta. La corriente. Yo conozco la corriente como base, sin miedo. Corriente. Ahora ataco aquí, entre este extremo. Aquí entre este extremo hay una tensión en R. Tensión en R. Esa tensión en R, ¿cómo está respecto a la corriente? En fase, ingeniero. Lindo, en fase. Tienes una firma. Tensión en R. Ahí. ¿Está muy bien? Tensión en fase. Ahora aquí hay una tensión en L. ¿Cómo está esa tensión en L respecto a la corriente? Está adelantado, ingeniero. Atrasada 90 grados, Ingel. A ver, Tiene un desfase de menos 90 grados. correcto. El último que dijo, ¿cómo se llama? ¿Qué apellido es? Nina Miguel. Nina Miguel. La tensión respecto a la corriente cuando es un circuito aquí inductivo. Entonces, la corriente está atrasada 90 grados. O vale decir la corriente está atrasada o vale decir la tensión está adelantada. Aquí va a ser así. 90 grados. 90 grados. Este va a ser una tensión en L. Hasta ahí no hay problema. Paso acá. La tensión en el capacitor con respecto a la corriente, ¿cómo está? Adelantada. Adelantada. ¿Quién? Adelantada respecto. 90 grados respecto a la tensión. ¿Quién? La La corriente. corriente. Tiene que Sí, hablar. la corriente. Tiene que decir que la corriente, cuando el circuito es capacitivo, la corriente está adelantada respecto a la tensión. Adelantada está. Ya está. Ahora es una simple suma de vectores. ¿Puedo sumar esto con esto? Sí, esto con esto queda. Aquí está. Esto da fasor inductor menos el fasor capacitor.
Estoy sumando tensiones, cuidado, no estoy sumando corriente. La corriente me está sirviendo solamente de base, a partir del cual estoy aplicando los conceptos de resistivos de circuitos puros. No estoy sumando, no se puede sumar papas con cebolla, solamente tensiones. Ahora sumo esta tensión con esta tensión. Y la resultante es esta. ¿Cómo se llamará esta resultante? Fasor, tensión del circuito. Este es en forma cosenoidal, este en forma fasorial. ¿Cuál es el ángulo de fase del circuito? Este. Entre la tensión y la corriente del circuito. Entonces, el circuito, así como he dibujado, ¿qué característica tiene? ¿Es resistivo, inductivo o capacitivo? Capacitivo y Inductivo, Inge. Inge. ¿Qué? Inductivo. Inductivo. Inductivo, porque la tensión del circuito adelanta la corriente. La corriente del circuito está atrasado respecto a la tensión en un ángulo phi. Por tanto, el circuito es inductivo. Quiere decir que esta es la que prevalece. Para eso sirven los fasores. ¿Por qué no vamos a estar al circuito así pequeñito todo? Solamente nosotros calculamos, hacemos en forma fasorial y podemos ver el tipo de circuito que es. Decimos que aquí el circuito es inductivo. Parece un motor, parece un generador, es inductivo. ¿Por qué el phi no es 90 grados? Porque hay estos otros componentes que hacen resistencia. El mismo hilo de la bobina tiene resistencia, que estaría en serie toda la vida con la característica propia L. Entonces, aquí puedo ver, con este análisis puedo ver que el circuito es inductivo. No es inductivo puro, pero es inductivo. ¿Hasta aquí se ha entendido? sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es este ángulo? $90 menos phi, ingeniero. No, pues, ¿cuánto es este ángulo? Una firma. Pero si la tensión en forma cosenoidal y en forma fasorial es ¿cuánto es su ángulo? Omega T más phi. ¿De dónde más phi? Omega T, aquí está su omega T, es el ángulo de esto. Esto representa a esto. Haré como niño. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente? Omega T menos phi. Claro, ahora sí. Frecuencia angular por el tiempo menos el ángulo de fase entre la tensión y la corriente, se dice. Ahí está.
¿Cuánto vale esta distancia? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale la corriente? Su tamaño. ¿Qué más? Coseno de omega t menos phi. Correcto. Listo, aquí está. La corriente y la tensión. Quiere decir que la corriente está atrasada a menos phi. Atrasada a menos phi. Pero si no hago esta de fasores, esto me dice poco. Si ya sé cómo me va a dar esto para qué sirve. Cuando vemos en el osciloscopio, ya. La corriente está atrasada respecto a la tensión, por tanto, este circuito es inductivo. Prepondera lo inductivo. Es un motor, es un circuito de un motor, de un generador. Es un circuito donde existe un campo magnético. Creado por la corriente, que circula por el arrollamiento o por la bobina, y etcétera, sí, se puede hacer un montón de conjeturas. Hasta aquí, ¿han entendido? ¿Se dan cuenta? Si no saben esos tres conceptos de los circuitos puros, no pueden resolver problemas. Preguntas. Antes de que sigamos. Sí. ¿Preguntas? No hay preguntas. Sigamos. Ahora, ¿a qué es igual? Necesitamos la impedancia, ¿no es así? La impedancia. Para eso sacamos así. Para un tiempo t igual 0. Para un tiempo t igual 0. Entonces será la tensión. Si es T0, la tensión estará acá. ¿Dónde estará la corriente? Ya directamente. Esta corriente. ¿Cuánto es este ángulo? Menos phi. El ángulo de fase. Es la forma fasorial ya en el
JR. La impedancia será la tensión en fasor, corriente en fasor. Esto, ¿a qué será igual? El módulo ángulo cero. Esto será igual, esto es así. Esto será igual, ¿se ve? ¿Se ve? Cero grados, esto es el máximo, menos phi. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? ¿O a qué es igual B? Esta tiene su reactancia, este es R, este tiene su reactancia inductiva y este capacitiva. Todo esto se llama impedancia, que es la oposición a la resistencia cuando el circuito tiene resistencia y otros componentes. Todo esto, ¿a qué es igual B? Esto. ¿A qué es igual? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien? Sí, Inge. Inge, está Ya. bien. Ahora, por comodidad, a esto se llama R más J, y a esto se llama la reactancia del circuito. Por comodidad solamente. Tal que esta reactancia del circuito, en este caso es X sub L menos X sub C. Porque L está mayor, ¿no? Aquí. L está mayor. ¿Y el módulo qué es igual? Esa es la respuesta. Este es como número complejo y este es su módulo. Ya cuando vienen circuitos van a ser de memoria. Van a decir la impedancia de este es R más, ¿qué? Más J, y la reactancia de L menos reactancia de C. Ya de memoria van a ser. Hay circuitos en materias avanzadas. Pero viene de acá.
¿Preguntas no hay? ¿No hay preguntas? Si alguien no entendió esta parte, dígalo. Tal vez no han entendido esta parte. A ver, aquí, fíjense, aquí. Voy a reproducir aquí. No, aquí. En forma pasor, hemos llegado a la conclusión hasta aquí. ¿Dónde está? Aquí. Así, ahí hemos llegado. Ahora esto lo voy a poner en número complejo. La impedancia es un número complejo. Este es el número complejo, este es su módulo. Z. Este es su ángulo. Este es los números reales. Y este es J. Ahora descompongan este número complejo. Esta distancia, ¿cómo se llama? Real, la resistencia. ¿Esto cómo se llama? La parte imaginaria. ¿La parte imaginaria qué es? X sub L. Exacto. XL menos XC. Reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Entonces, el número complejo está escrito así. Los reales, la resistencia más la parte imaginaria, que es J, la parte imaginaria, X, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Ahí está. ¿Dónde está? Esto. ¿Qué es esto? Ahora, da la casualidad, esto que les sirva de memoria, aprendan esto si es posible, pero no se olviden. Este ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Si no saben eso, ese es un truco también que el que sabe resuelve los problemas. No es un truco, es una consecuencia lógica. Pero yo lo tomo como si fuera un truco. A veces invento un problema y doy así, o explico así, y el estudiante agarra esto, entre esto me saca el ángulo, y ese ángulo es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente, y comienza a resolver. Por eso aplico la misma simbología, phi. Lo que no está en el libro de Siebel, está con otro ángulo, tita. Por eso coloco la misma simbología. Estoy usando la simbología de Schaum, por si acaso. Ese librito piensa en los alumnos. Tiene buena simbología, por eso adopto coseno. En cambio, en los libros pone seno, le pone a phi o tita, y al otro pues, le pone lambda o phi. Es una mezcla, porque el autor sabe, pero no está pensando en el estudiante. Ojo con esto. Ojo. Es lo mismo. Si tienen ustedes la impedancia, entonces esto, el arco tangente de esto sobre esto, y es el ángulo phi. El ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Preguntas. Preguntas.
Para la próxima, en forma fasorial, cálculo de la impedancia, del módulo de la impedancia de un circuito LRC en paralelo, alimentado por una tensión alterna. Para la próxima clase, práctica. No práctica. Aquí yo no voy a imponer. No soy de eso de que da práctica. El ayudante les va a dar práctica, pero yo no. Eso, los primeros 2 alumnos que me presenten o que me indiquen cómo ha hecho, tienen a 2 firmas. Los primeros 2 alumnos o estudiantes. Calcule el módulo de la impedancia de un circuito paralelo LRC alimentado por una tensión alterna. Ese es el argumento, esa es la pregunta. Por método de fasores. Quiero que hagan ese problema bien, porque cuando se pregunta en los exámenes, alguna vez preguntan a un colega mío, le dice que aquí es igual la impedancia, el estudiante ingenuo, esto representa, esta es la impedancia. Y dice, pero ingeniero, aquí está la impedancia, es esto. Pero le digo, a ver, ve, tu circuito paralelo, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Esta es una respuesta, cada circuito tiene su propia impedancia, pero esta no es definición de la impedancia. Esta es la definición de la impedancia. ¿Y cuál es su concepto? La impedancia es la oposición que hace los componentes de un circuito al paso de la corriente. Ese es su concepto. Y su definición matemática es esta razón. Pues cuando le pregunte a algún docente o ayudante, ¿qué es impedancia? ¿Es definición quiere o quiere el concepto? Es como le expliqué, ¿qué es el agua? El estudiante inteligente le dice, profesor o ingeniero, ¿qué es el agua? ¿Cuál agua? ¿El agua potable o el agua marina? ¿O el agua químicamente pura? Si es químicamente pura, el agua está formado por es un compuesto formado por 2 elementos, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, químicamente puro. Si es potable, además de tener hidrógeno y oxígeno, tiene algo de cloro, tiene algo de cal. Si es agua marina, que además de tener hidrógeno y oxígeno, tiene también cal, tiene cloro y tiene minerales. Y tiene bastante sal, los minerales. Por eso es salada del agua de mar. ¿Ven? Si son inteligentes, pueden decir, ingeniero, ¿cuál agua? ¿Qué es el agua? El alumno robotizado dice, bueno, el agua es un compuesto. Si es inteligente, se dice, a ver, ¿cuál agua? ¿Agua marina, agua potable o agua químicamente pura? ¿Está clarito? Bueno, no debo a nadie, debo a alguien para irnos. Sí, Inge. Ya, dame tu apellido, apellido, paterno y nombre. Zárate Carlos. Zárate. Zárate Carlos. Tienes una firma, primera vez en este segundo parcial. Sí, Inge. Gracias, Inge. Tienes una firma. ¿A nadie más? A mí, ingeniero. A ver. Nina Miguel. ¿Cuál es? Nina Miguel. ¿Es algún pariente